Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un rápido recordatorio. Más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos, pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. De verdad, nos ayuda mucho. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que terminaría contando una historia como esta. Siempre creí en el amor, en los votos, en las promesas, susurradas a altas horas de la noche entre dos personas que creían que envejecerían juntas. Mi nombre es Clara y lo que estoy a punto de compartir es una historia no solo de traición, sino de realización y venganza. La clase silenciosa que no necesita violencia ni crueldad, solo paciencia y verdad. Cuando me casé con Daniel, yo tenía 26 años. Él era encantador, inteligente, elocuente y tenía una sonrisa que hacía sentir cómodos a todos a su alrededor. Nos conocimos en una gala benéfica, de esas donde la gente finge preocuparse por las causas mientras en realidad presume su riqueza. Yo estaba allí como fotógrafa voluntaria y él como uno de los principales donantes. Le tomé una foto espontánea riendo con un grupo de personas y más tarde esa noche se acercó para elogiar mi trabajo. Me preguntó si podía enviarle la foto. Lo hice y así empezó todo. Daniel y yo salimos durante poco más de un año antes de que me propusiera matrimonio. Nuestra boda fue pequeña pero elegante y todos decían que parecíamos la pareja perfecta, y durante mucho tiempo creí que lo éramos. Él apoyaba mis sueños, impulsaba mi trabajo y nunca me hacía sentir pequeña. Eso creía. No fue un solo momento lo que lo destrozó todo. Fue una serie de pequeñas grietas que comenzaron a formarse con el tiempo, como una ventana resistiendo una tormenta lenta. Daniel empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Se volvió cada vez más apegado a su teléfono, siempre colocándolo boca abajo cuando lo dejaba sobre la mesa. Decía que estaba estresado, que el trabajo era exigente, y yo le creí hasta que creerle dejó de tener sentido. Un sábado se fue temprano por la mañana diciendo que tenía una reunión de equipo, pero yo sabía que su oficina no hacía reuniones los fines de semana. No quería ser el tipo de esposa que espiaba. Respetaba la privacidad hasta que la privacidad empezó a sentirse como una cortina que ocultaba algo podrido. Esa mañana lo seguí. Me sentía enferma al hacerlo. Las manos me temblaban sobre el volante. Mi mente me gritaba que diera la vuelta, pero algo más profundo en mí, algún instinto que no podía suprimir, me empujó a seguir adelante. No fue a la oficina, fue a un barrio suburbano a 20 minutos de distancia. Me estacioné a cierta distancia y lo observé tocar el timbre de una casa blanca y modesta. Una mujer abrió. No pude ver bien su rostro, pero lo recibió con una sonrisa y un beso demasiado familiar. Y así todo lo que creía saber se derrumbó. No lo confronté de inmediato. Conduje de regreso a casa entumecida como alguien flotando por encima de su propia vida. Me senté en la sala durante horas mirando la pared tratando de decidir qué significaba todo esto. ¿Fue algo de una sola vez? ¿Podría perdonarlo si lo fue? Nuestro matrimonio ya estaba roto, o esta era la fractura que lo destruiría. Durante las 2 semanas siguientes me convertí en una observadora silenciosa de mi propia vida. Observé a Daniel con más atención, la forma en que evitaba mi mirada cuando llegaba tarde, las duchas extra que tomaba, las leves trazas de un perfume desconocido que fingía no oler. No lloré, no grité, solo observé. Entonces, una noche tomé una decisión. Lo invité a cenar, cociné su comida favorita, me vestí bien. Puse la mesa con velas como si fuera una ocasión especial. Llegó a casa sorprendido pero complacido, y por un rato interpretamos el papel de una pareja feliz. Él preguntó cómo iba mi trabajo, yo pregunté por sus proyectos, y reímos con vino como no lo hacíamos desde hacía semanas. Casi me engañé a mí misma para olvidar. Casi, después de la cena metí la mano en el cajón bajo la encimera y deslicé un pequeño sobresellado sobre la mesa. Lo miró confundido. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo, dije con calma. Dentro estaban las fotografías. Había regresado a ese barrio 3 veces más. Cada vez tomé fotos desde mi auto, de Daniel entrando a la casa, a veces saliendo horas después, siempre con la misma mujer recibiéndolo en la puerta. Una de ellas los mostraba tomados de la mano a través de la ventana, claro como el día. Su rostro cambió al instante. Su expresión se volvió fría. La sangre desapareció de sus mejillas. Intentó hablar, pero levanté una mano. No me insultes con mentiras, Daniel. Lo sé, lo he sabido.
Empezó a disculparse, a balbucear alguna justificación a medio formar, pero no se lo permití. Le dije que no necesitaba explicaciones, necesitaba espacio. Se fue esa noche y se registró en un hotel. Pasé la noche acurrucada en el sofá, mirando la pared, sin saber qué venía después. El dolor no llegó como una ola, llegó como una filtración lenta, empapándolo todo, volviendo mi mundo gris. Pero debajo de la tristeza había algo más, una chispa. No de rabia, sino de propósito. No quería venganza como la mayoría la imagina. No quería arruinarlo ni gritarle a la otra mujer. Quería algo más significativo. Quería que entendiera lo que había tirado a la basura. Quería recuperarme a mí misma, no haciéndole daño, sino superándolo. Empecé conmigo, me tomé tiempo libre del trabajo, me inscribí en un retiro de fotografía de un mes en las montañas. Necesitaba irme, respirar otro aire, encontrar a la versión de Clara que existía antes de Daniel, o quizá descubrir una versión más fuerte que nunca había tenido la oportunidad de surgir. Allí arriba, rodeada de pinos y niebla matutina, recordé quién era. Me despertaba cada día al amanecer para perseguir el sol naciente con mi cámara. Hablaba con desconocidos que no me conocían como la esposa de Daniel. Reí libremente por primera vez en lo que parecían años. Una noche, sentada junto al fuego con un grupo de artistas, alguien me preguntó por qué había ido. Dudé un momento y luego dije la verdad. Mi esposo me engañó y me di cuenta de que había pasado tanto tiempo construyendo una vida con alguien que olvidé construir una conmigo misma. Hubo silencio, no incómodo, solo cargado de respeto. Una mujer frente a mí dijo: entonces estás exactamente donde deberías estar. Cuando el retiro terminó, regresé a la ciudad con un portafolio completo, una mente más clara y un corazón que, aunque todavía magullado, ya no estaba roto. Daniel me había estado enviando mensajes durante el viaje, largas disculpas, promesas de cambiar, confesiones desesperadas de arrepentimiento. Los leí todos y no respondí a ninguno. Cuando regresé, quedé con él para tomar un café. Le dije que no estaba lista para perdonar y que tal vez nunca lo estaría. También le dije que iba a solicitar el divorcio. Se veía destrozado, pero no vacilé. No lo hice por despecho, lo hice porque me lo debía a mí misma. Él se mudó del apartamento. Yo me quedé. El silencio que antes me aterraba ahora se sentía como paz. Repinté el dormitorio, reemplacé nuestra foto de boda por una imagen enmarcada del amanecer que había tomado en las montañas. No estaba borrando el pasado, estaba reescribiendo el futuro, pero mi venganza no estaba completa. No se trataba de quitarle algo, se trataba de mostrarle lo que perdió, y esa parte aún estaba por llegar. Los meses posteriores a presentar el divorcio fueron una extraña mezcla de duelo y crecimiento. Algunas mañanas me despertaba sintiéndome más ligera, como si finalmente hubiera escapado de una vida que me estaba asfixiando lentamente. Otros días me sorprendía buscando mi teléfono para escribirle a Daniel por costumbre, solo para recordar que ese capítulo se estaba cerrando para siempre. Pero incluso en medio del caos, sentía algo que no había sentido en años: control. Daniel intentó de todo para detener el divorcio. Envió flores, cartas y mensajes de voz tarde en la noche. Al principio los borraba sin escucharlos, pero una tarde la curiosidad pudo más y presioné reproducir en uno. Su voz sonaba baja, insegura. Clara, sé que no merezco nada de ti, pero no puedo dejar de pensar en lo que tiré. Te extraño, extraño lo nuestro. Tú eras la mejor parte de mi vida y la rompí. Me odio por eso. Lo pausé a la mitad. No porque doliera, porque no dolía, no sentía nada, y ese fue el momento en que me di cuenta de que era verdaderamente libre, pero la libertad no era suficiente, quería propósito, quería hacer algo con todo el dolor y la sabiduría que había acumulado, así que empecé algo nuevo, un proyecto de pasión que había enterrado durante mucho tiempo. Años atrás, antes de conocer a Daniel, soñaba con iniciar un estudio creativo, no solo de fotografía, sino para ayudar a las mujeres a recuperar su voz a través del arte, historias contadas mediante imágenes, retratos, documentación cruda y honesta. Lo llamé Stiller, un nombre silencioso y poético que me recordaba que, sin importar lo que el mundo intentara borrar, una mujer seguía ahí, seguía siendo digna, seguía siendo poderosa. Usé mis ahorros para alquilar un pequeño espacio en un distrito artístico del centro. Lo renové yo misma. Pinté las paredes de blanco, colgué impresiones de mi retiro en la montaña y llené el estudio de plantas, luz y suavidad. Publiqué sobre ello en redes sociales, e invité a mujeres que había fotografiado en el pasado a venir a compartir sus historias. La respuesta fue abrumadora. Empecé a recibir correos de mujeres de toda la ciudad, mujeres que
habían sido engañadas, abandonadas, silenciadas y hechas sentir que solo eran valiosas en relación con alguien más. Las escuché, tomé sus retratos, y en cada imagen encontré partes de mí misma. Irónicamente fue la traición de Daniel la que me dio el sentido de identidad más claro que jamás había tenido. El mismo hombre que una vez me hizo dudar de mi valor había conducido indirectamente a un lugar donde ayudaba a otras a redescubrir el suyo. Esa fue mi venganza. No rabia, no pornografía de venganza, no drama, solo transformación silenciosa. Pero Daniel no había terminado de intentarlo. Una tarde, entré a mi estudio y lo encontré esperando afuera con una pequeña caja. Se veía más delgado, más cansado. Su habitual encanto pulido había desaparecido, reemplazado por algo más real. Pero también demasiado tarde. Escuché sobre el estudio, dijo. Vi las fotos en línea. Construiste algo increíble. Asentí sin decir nada. Me entregó la caja. Sé que no me debes ni un segundo de tu tiempo, pero quería darte esto, no para recuperarte, solo para honrar lo que tuvimos de alguna manera. Dudé y luego llevé la caja adentro. Más tarde esa noche, la abrí. Dentro había una foto impresa, la primera que le había tomado en aquella gala años atrás. Detrás, una nota escrita a mano. Tú me viste antes de que yo me viera a mí mismo, y luego fallé en verte cuando más importaba. Merecías más, aún lo mereces. Leí la nota una vez y luego la guardé en el fondo de un cajón, no porque lo perdonara, sino porque ya no necesitaba cargar con ese dolor. Él era parte de mi pasado, no de mi presente. A medida que el estudio crecía, me invitaron a hablar en una conferencia sobre mujeres en el arte y sanación a través de la creatividad. De pie en ese escenario, mirando cientos de rostros, compartí mi historia, no solo la traición, sino lo que vino después. No usé el nombre de Daniel. Esto ya no se trataba de él. Pensé que mi vida terminó el día en que mi matrimonio se quebró, les dije, pero la verdad es que comenzó. A veces lo peor que te pasa es también lo que te libera. Después de la charla, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Me dijo que su esposo la había engañado 6 meses antes, y que había estado ahogándose desde entonces. Pero me diste esperanza, dijo. Me hiciste creer que hay vida después de esto. Fue entonces cuando supe que había hecho lo correcto. La venganza no siempre es confrontación, a veces es creación. Pasaron los meses. Me pidieron curar una exposición para una galería local, una colección de historias visuales de mujeres que habían enfrentado la traición y la habían convertido en belleza. Titulé la exposición Lo que permanece, y en el centro de la sala coloqué un gran retrato mío tomado la última mañana del retiro en la montaña. Luz del sol en mi rostro sin maquillaje, solo verdad, no una víctima, no una esposa, solo yo. En la noche de apertura, mientras la gente recorría la galería leyendo las historias detrás de cada imagen, me quedé al fondo observando. Daniel llegó en silencio. Lo vi detenerse frente a mi retrato. Leyó la pequeña tarjeta debajo, tomada el día en que recordé quién era. No se acercó a mí, no necesitaba hacerlo. Vi la emoción en sus ojos y, por primera vez, no sentí dolor, sentí orgullo. Cuando la muestra terminó, me quedé para apagar las luces. Caminé por la galería una última vez, susurrando agradecimientos silenciosos a cada mujer cuya historia colgaba en esas paredes. Y al salir al aire fresco de la noche me di cuenta de algo más. Mi historia no era una tragedia, era un renacimiento. Ha pasado un año desde que finalicé mi divorcio, un año desde que dejé ir a la versión de mí que vivía tratando de ser suficiente para alguien que nunca estuvo realmente mirando. Y en ese tiempo todo ha cambiado, no solo a mi alrededor sino dentro de mí. El estudio Stiller ahora se ha convertido en algo mucho más grande de lo que imaginé. Hemos realizado 3 exposiciones, colaborado con defensores de la salud mental, e incluso lanzado un programa de mentoría para jóvenes artistas que quieren convertir su dolor en poder. Ya no me despierto con la duda oprimiéndome el pecho, me despierto emocionada, a veces nerviosa, pero en el mejor sentido, porque esta vida ahora es mía, completamente escrita por mí. Vi a Daniel una vez más, no porque quisiera, sino porque el mundo tiene una forma extraña de cerrar círculos. Había ido a un evento comunitario para apoyar a un artista local que habíamos destacado recientemente. Estaba lleno de música en vivo, puestos de comida y risas flotando en el aire de verano. Yo estaba cerca de un puesto que vendía diarios hechos a mano cuando escuché mi nombre. Me giré y lo vi, a Daniel viéndose más ordinario de lo que recordaba. No llevaba sus habituales prendas de diseñador pulidas. Se veía real, casi humano. Clara dijo en voz baja. Asentí ligeramente. Daniel dudó y luego preguntó,
Tienes un momento. Parte de mí quería alejarse, no por enojo, sino porque ya no había nada que necesitara de él, pero la curiosidad pudo más. Caminamos un poco lejos del ruido. Él habló primero. He estado siguiendo tu trabajo, el estudio, las exposiciones, lo que construiste. Es increíble. Gracias, dije con calma. Significa mucho. Guardó silencio un rato. Luego añadió, nunca te dije esto, pero después de que te fuiste intenté que funcionara con ella. No duró, nunca fue real. Creo que en el fondo siempre lo supe. No respondí, no por frialdad, sino porque no tenía interés en reabrir heridas que ya habían sanado. Solo quería que lo supieras, continuó, que pienso en lo que hice todos los días y siempre me arrepentiré. Hubo una larga pausa antes de que finalmente dijera, espero que hayas aprendido de ello. Yo lo había hecho, y esa era la diferencia. Él seguía mirando hacia atrás. Yo ya estaba caminando hacia adelante. Nos despedimos con un adiós educado, sin amargura, sin palabras dramáticas finales. Solo dos personas que una vez se amaron y se perdieron en el camino. Esa noche regresé a casa y me senté sola en mi estudio, con las luces bajas, música sonando suavemente de fondo. Miré el espacio que había construido, las fotos en las paredes, las citas de mujeres que habían sobrevivido a lo impensable, la calidez y la belleza de todo. Me impactó que cada momento de dolor se había convertido en un hilo de este tapiz. Sin ello no estaría aquí. La venganza nunca se trató de castigar a Daniel, se trató de recuperar todo lo que entregué sin darme cuenta, mi tiempo, mi energía, mi voz, y ahora lo tenía todo de vuelta, multiplicado. A veces la gente me pregunta si volveré a confiar, si volveré a enamorarme. No lo sé, tal vez, pero ese ya no es el foco. Ya no estoy esperando que alguien me elija. Yo me elegí, y ese es el tipo de amor más poderoso que existe. Una vez leí una frase que decía, ella recordó quién era y el juego cambió. Eso fue lo que me pasó. Recordé, y ahora nunca volveré a olvidar. La mejor venganza no es la furia, es la paz. Y ahora tengo más de ella de la que jamás imaginé posible. Ha pasado un año desde el divorcio, un año desde que cerré un capítulo que una vez definió todo mi mundo. En ese tiempo he cambiado más de lo que jamás imaginé, no solo en la forma en que vivo, sino en quién soy. El estudio Stiller se convirtió en algo más que un espacio creativo. Se convirtió en un hogar para mujeres que habían sido silenciadas, ignoradas o rotas. Realizamos exposiciones, nos asociamos con defensores y lanzamos un programa de mentoría para jóvenes artistas mujeres. Las historias que contamos no eran cuentos de hadas pulidos, eran reales, crudas y bellamente imperfectas. Y de algún modo al contar sus historias, recuperé por completo la mía. Incluso empecé a escribir un libro, parte memorias, parte colección, titulado El arte de lo que queda. Cada capítulo comenzaba con una fotografía, sin filtros, sin poses, solo verdad. Y entonces un día, cuando menos lo esperaba, Daniel apareció de nuevo. Estaba en un evento comunitario local mirando diarios hechos a mano cuando escuché mi nombre. Me giré y lo vi, sin traje a medida, sin encanto ensayado. Solo un hombre despojado de la máscara que antes llevaba con tanta facilidad. Nos apartamos para hablar. Dijo que había visto el estudio en línea. Me felicitó. Luego admitió la verdad, que había intentado hacerlo funcionar con ella. Pero no duró. Nunca fue real, dijo, y creo que siempre lo supe. Se disculpó sinceramente, pero ya no lo necesitaba. Le dije que esperaba que hubiera aprendido algo que yo sí había aprendido. Eso fue todo. Esa noche regresé a casa y caminé por mi estudio. Estaba silencioso, cálido, lleno del suave zumbido del significado. En una pared colgaba un autorretrato de las montañas, tomado la mañana en que me elegí a mí misma por encima de todo. Lo miré durante mucho tiempo, no por orgullo, sino por gratitud, porque cada desamor, cada traición me había traído hasta aquí. Abrí mi diario, y escribí una última línea bajo un año de dolor y crecimiento. Él me dejó ir y yo me encontré. Esa es la verdad. No busqué venganza de la manera que la gente espera. No hubo gritos, ni confrontaciones dramáticas. Mi venganza fue más silenciosa, más profunda. Me convertí en todo lo que había olvidado que podía ser. La gente pregunta si volveré a enamorarme. Tal vez, pero ya no estoy esperando ser elegida. Yo me elegí y eso lo cambió todo. La mejor venganza no se trata de probar nada a quien te hirió. Se trata de construir una vida tan plena, tan auténtica, que olvides que alguna vez tuvieron el poder de romperte. Esa es mi historia y poseo cada parte de ella, especialmente el final.